Cuando una comunidad habla, la sociedad debe escuchar. Aquí comienza Atacama Escucha con Pancho Madero. A partir de este momento, abrimos los micrófonos para conocer las preocupaciones, denuncias y propuestas de quienes construyen nuestra región día a día. Bienvenidos a Atacama Escucha en Madero Radio. Muy buenos días, queridos auditores y televidentes de Madero Radio y Desierto de Atacama Televisión. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Atacama Escucha, el espacio donde las historias de nuestra región se transforman en conversación pública. Porque detrás de cada cifra hay una persona, detrás de cada arriendo que sube hay una familia que ajusta presupuesto. Detrás de cada comité de vivienda hay años y años de reuniones, de ahorro, de trámites y, por cierto, de esperanza. Y detrás de cada terreno que no aparece hay familias que siguen esperando una respuesta. Soy Pancho Madero y junto a Montserrat Rojas, bienvenida Monse. Muchas gracias, Pancho. Les acompañaremos durante esta mañana para hablar de uno de los temas más sensibles para Atacama, el acceso a la vivienda. Hoy no hablaremos solamente del sueño de la casa propia, hablaremos también de lo difícil que se ha vuelto vivir en una ciudad como Copiapó, donde los arriendos están entre los más altos del país, donde comprar una vivienda se ha convertido en una buena oportunidad de inversión, pero donde muchas familias sienten que ese mismo mercado las deja cada vez más lejos de una solución habitacional, Pancho. Atacama, sin lugar a dudas, ha avanzado. Se han entregado viviendas, se han reducido cifras de déficit que son históricos y existen proyectos claramente en franco desarrollo. Pero la pregunta es si este ritmo alcanza para responder a una realidad donde todavía miles y miles de familias esperan una casa, un terreno o un subsidio que les permita dejar de vivir allegadas, pagar arriendo o sostenerse en la incertidumbre. En este capítulo conversaremos con dirigentes de comités de vivienda, quienes representan a familias organizadas que han decidido no esperar solas y se han organizado en estos llamados comités. Las familias se agrupan porque entendieron que, frente a un sistema complejo, la organización comunitaria muchas veces se transforma en la única forma de avanzar. Dicho esto, queremos recordarles que estamos como Atacama Escucha en Instagram y en Facebook para que nos sigan. Y si quieren ser parte de la conversación, por favor envíen su audio al más 569-9650-6912. Y como en cada capítulo de Atacama Escucha, planteamos la pregunta que le da una dirección a nuestro programa. ¿Qué pasa cuando una ciudad se vuelve atractiva para invertir, pero cada vez es más difícil para vivir? Pancho, ¿cuál es tu diagnóstico? Más que diagnóstico es establecer una realidad que no solamente pasa en la región de Atacama, sino que también pasa en todas las regiones del país. El valor del suelo, el valor de los arriendos, la accesibilidad que tienen las familias que no tienen otra cosa que agruparse en comités de vivienda para efectos de poder luchar de manera corporativa, conjunta y colectivamente para poder conseguir la anhelada vivienda. Es un tema que ya forma parte del mapa social de Chile. No es fácil hoy día acceder a una vivienda cuando sobre todo se está intentando conseguir una en ciudades que son de industrialización minera, que hacen que el valor de las viviendas sean carísimos. El caso de Antofagasta, el caso de Calama, pero estamos en Atacama, el caso de Copiapó, que ya no es una gran noticia que Copiapó es una de las ciudades más caras de Chile. Por lo tanto, hoy día los arriendos están por las nubes. Y la pregunta es cómo impacta el valor del arriendo en el sueldo mensual de una familia. Claramente, hoy día hay en Recoleta y en otras comunas de Chile arriendos, ¿cierto?, con precios justos, donde las familias que acceden a este tipo de arriendos, que son de inmobiliaria, etcétera, no pagan más allá del 25% de su remuneración mensual. Lo que hace efectivamente que las familias tengan por decirlo en chileno, un juego de piernas para poder paliar el mes y poder terminar, si es que pueden terminar el mes, hoy día con la carestía, pagando un arriendo justo. El caso de Atacama es un caso que es de estudio. ¿Por qué una ciudad como Copiapó, que no tiene de alguna manera servicios, que tiene solamente 2 universidades, que tiene de alguna manera una inversión minera importante, una inversión fotovoltaica importante, hace imposible que las familias puedan acceder a una vivienda?
precisamente por el valor del suelo, lo que hablábamos antes de empezar este programa, en la pauta, ¿cierto? Que una de las implicancias más importantes es el valor del suelo. ¿Y por qué, me decían, y por qué la gente se va a vivir a La Serena y Coquimbo? Precisamente por eso. Porque el valor del suelo en la cuarta región vale la mitad o menos que el valor del suelo en Copiapó. Con esto quiero graficar lo siguiente. Una casa de 4.000 UFs en La Serena, en Copiapó, cuesta 7.500, 8.000 UF. La misma casa. Y es precisamente por la variable de el valor del suelo. ¿Qué ha hecho entonces? Esto es lo referido a la inmobiliaria. ¿Qué ha hecho entonces el gobierno regional? El gobierno regional ha hecho convenios de programación con el nivel central, con el Ministerio de Vivienda, para efectos de que la compra de suelo la pueda hacer el gobierno regional, cosa que está contemplada en la ley, y de así dotar de terrenos a las inmobiliarias sociales y al Servio para que éste de alguna manera levante los proyectos y empiece, ¿cierto?, a paulatinamente entregar viviendas a aquellas empresas, entregar suelo aquellas empresas que construyen viviendas sociales para ir aminorando la brecha. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha avanzado sustancialmente en el tema de la vivienda. Hacía muchos años, y esto hay que decirlo, que no se construía tanta vivienda como en el gobierno pasado. En el gobierno pasado se construyeron 6.200 viviendas y el déficit que existía hasta ese momento eran de 15.700 viviendas. Por lo tanto, la construcción del gobierno pasado vino a paliar el 40% del déficit de vivienda que existe en Atacama, y ojalá con esta nueva administración podamos seguir en el camino de poder buscar soluciones habitacionales para tantas y tantas familias que merecen tener el anhelado sueño de la casa propia. 11. Sin embargo, la alerta está en lo que viene. La proyección de nuevos proyectos para 2026 podría bajar desde unas 830 viviendas a cerca de 430 o 450, lo que abre una pregunta crítica para las familias que siguen esperando. Pancho, ¿quieres decir algo? No, que lo que quiero decir es que ahí aparecen los comités de vivienda, organizaciones que nacen porque muchas familias no pueden acceder solas a una solución habitacional. En este capítulo escucharemos a dirigentes sociales de comités de Copiapó y que hoy no solamente esperan un subsidio, sino que también algo igual de decisivo, un terreno donde construir sus viviendas. De esta forma entonces, vamos al testimonio. A la entrevista con Nicolás Alfaro, del Comité Jardín del Desierto, y Catherine Rojas, del Comité Los Lirios del Desierto. Adelante. Muy buenos días, estamos en otro capítulo de Atacama Escucha, junto a Nicolás Alfaro, del Comité Jardín del Desierto, y Catherine Rojas, del Comité Los Lirios del Desierto. Muy bienvenidas, ¿cómo están? Así es, muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Cuéntenos, ¿cómo ambas llegaron a ser encargadas de sus respectivos comités? Ya, mire, nosotros fuimos elegidas por votación en la segunda sesión de nuestro comité. Bueno, comentarle que, por ejemplo, el Comité Lirio de Desierto es nuevo, llevamos 1 año y medio, conformamos 100 familias y hay algo que tienen nuestros socios, que nosotros tenemos entre el 10 y el 20% de socios que son sordos. Nuestro comité tiene ese sello. También tenemos un alto porcentaje de familias con niños con TEA, niños autistas. Entonces, nuestro comité es bien inclusivo, diríamos. Es uno de los comités que yo creo que tiene el más alto porcentaje de personas sordas. ¿Ya? Nosotros somos 100, somos, como decía yo, somos nuevitos, 1 año y medio, así que aquí vamos avanzando para obtener nuestra vivienda, para tener nuestro terreno y a ver cómo nos va. Misma pregunta para Nicole. En mi caso, yo primero antes de entrar al comité estuve 6 años postulando individualmente a subsidios, en los que los 6 años nunca pude obtenerlo. Después de esto me llegó como información de gente que me decía que había una señora que creaba comité de vivienda y que quizás me podían ayudar. Entré, le hablé, me comuniqué con ella, ingresé a un comité nuevo que está creado por Nilda González. En este también yo me ofrecí voluntaria y por votación terminé ganando las elecciones como presidenta. Bueno, primero partí como secretaria y después en la siguiente asamblea cambié a presidenta.
El de nosotros está conformado por 80 familias y tenemos variedad de muchas cosas también. En el caso me llamó la atención de lo que estabas hablando sobre que es un comité inclusivo. Y en ese contexto me gustaría saber en qué momento de su vida estaban cuando empiezan a conformar estos comités. Bueno, nosotros, por lo menos yo estaba buscando, estaba trabajando, estábamos buscando, me llegó la noticia que estaban conformando un comité en donde yo ingresé. Nuestros socios también andaban buscando comité, nuestros socios sordos, hasta que lo conformamos directamente. Todos estamos, yo siempre he dicho que todo esto, la conformación es gracias a la señora Nilda, ¿ya? En donde ella nos ha guiado, nos ha asesorado en todo este camino, porque en sí, si nosotros hubiéramos empezado desde cero, yo creo que hubiera sido mucho más difícil. Ella tiene mucho conocimiento de la parte que es vivienda de la región, entonces nos ha apoyado bastante. Nuestros socios sordos se han complementado muy bien con nosotros. Nosotros tenemos se me olvidó el nombre, no es traductora, sino que es una persona que con lengua de señas, que ella está todas las veces para comunicarse con ellos, también para comunicarse a través de vía WhatsApp, en las reuniones que tenemos, todo eso que hemos tenido. Pero buscando nuestra vivienda ha sido lo más importante. Usted sabe que para postular a los subsidios o los sueldos son muy altos o son muy bajos. Y lamentablemente hacerlo de forma individual en Chile es casi imposible. Y se nos abrió esta posibilidad y la estamos aprovechando al máximo. En tu caso que decías que llevabas antes, cuando estabas sola, 6 años esperando, ¿cierto? ¿En qué momento de tu vida estabas cuando empezaste a conformar este comité? Bueno, primero yo... Un poquito más cerca del micrófono, por favor. Yo llevaba estos años postulando porque yo soy allegada junto con mis padres, porque ellos tampoco tienen casa. Somos 4 o 5 personas en la familia y aún así por el subsidio era casi imposible obtenerlo. Cuando llegamos al comité, lo que pasaba es que los subsidios casi siempre te los dan con 40%. Nosotros desgraciadamente caíamos en el 50%, que tampoco es como que seamos de mucha plata, pero somos muy ricos para algunos y, como dicen, muy pobres para otros. Entonces, en este comité lo que teníamos es que la mayoría de los que estábamos en el inicio teníamos esta misma problemática. Todos teníamos el 50, algunos el 60, y que es mucho más difícil para nosotros postular individualmente. Claro, es mucho más fácil obtener gente con el 40% que gente que tenga el puntaje alto. Entonces, para nosotros esto se abrió como una ventana en donde podíamos ingresar y poder ayudar a otros que también estaban en la misma situación. Nosotros tenemos la capacidad de cupos altos completa, porque se permite solamente el 30% de la capacidad, y que fue la primera de los socios que se generaron en el comité. Ya después empezaron a llegar los con 40% y pudimos completar la totalidad. Pero fue una buena oportunidad porque como es difícil para las familias, muchas familias que tienen el 50% no tienen otra opción que en un comité. ¿Cuál es el estado actual de la situación de sus comités y cuántas personas lo convocan? Bueno, el estado actual de nuestro comité, nosotros estamos sin terrenos, sin nada. Son 100 socios, como había dicho. Hemos pasado en varias reuniones con la señora Rocío, la Seremi del gobierno anterior. Ahora, en estos días vamos a tener una reunión con el nuevo Seremi, pero estamos sin terreno. Lamentable las noticias que no han llegado es que nos van a recortar el presupuesto. O sea, es casi, yo creo que imposible de aquí a un año más tener terreno o que hagan un banco de terreno, porque ya van a bajar el presupuesto directamente. Entonces se nos va a hacer mucho más difícil optar una vivienda o ya tener un terreno que, por ejemplo, que sería más esperanzador para nosotros, de tener algo. Pero también se ha escuchado que vamos a tener que tener a lo mejor más ahorro. Ya para un grupo de personas del 40%, tener un ahorro nos complica. Imagínense que tenemos que tener más ahorro para tener más opciones de postular.
es más complicado. Entonces, yo creo que los recortes del presupuesto para el año 2026 y quizá para el 2027 nos van a afectar a muchos de los comités que estamos en espera. Nosotros somos 9. Entonces, ¿cuántos años más vamos a esperar? 4, 5, 6 años más. Son 9 personas y detrás de estas 9 personas hay familias, me imagino. Claro, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp que somos comité en espera de terreno. Entonces, somos 9 presidentes, 9 directivas. Estamos hablando de esas 9 directivas, estamos hablando que hay 100, 80, 60 socios atrás de nosotros, que estamos representando, en donde nosotros, sinceramente, nos hemos sacado los zapatos en la calle. Hemos ido a reuniones, hemos capacitado a nuestros socios, porque nuestro comité no es un comité que va a reuniones y no se habla nada. Nuestros socios se capacitan, nuestros socios, por ejemplo, va a veces de los buses, nos van a capacitar, va a CGE, buscamos para que ellos tengan, porque nosotros también tenemos que tener una buena convivencia para que después, ojalá Dios quiera, tengamos pronto nuestro departamento, vivir todo en comunidad, en conjunto. Y eso hace una práctica a través de las capacitaciones, convivencia, todo lo que se puede hacer en el comité. En el caso de Nicole, ¿cuál es el estado actual de tu comité? Ya, bueno, nosotros también estamos actualmente sin terreno. Nosotros tenemos más de 3 años de espera, en el que el 2023 no habíamos alcanzado terrenos, pero se nos informó que para el 2024-2025 íbamos a estar de los primeros para el listado de terreno. Estuvimos insistiendo, preguntando, consultando, buscando información en el Serviu, en donde se fue dilatando la espera de que no se daba la información de qué pasaba con los terrenos. Desgraciadamente tampoco pudimos tener en el 2025, se hizo una reunión el 10 de septiembre, conjunto con la Ceremi y los directores de Serviu, donde en estos momentos se había dicho que existían 2 terrenos que se querían comprar, en los que supuestamente se iba, según el listado que estaba de espera, que habían más de 80 comités en espera de terreno. Entre esos nosotros estábamos entre los 5 primeros. Pero esto al final no quedó en nada, por lo que se nos informó que no se iban a comprar los terrenos porque no había presupuesto. Hasta ahora hemos preguntado al Serviu, porque nosotros igual existen 2 métodos de postulación. Está el método tradicional, que es el que se hacía anteriormente, en donde el comité era el que buscaba. El comité era el que buscaba una entidad patrocinante para trabajar el terreno y se veía el tema de la constructora. Obviamente siempre consultando con el Serviu para poder tener como que el terreno tenga los requisitos, porque no es llegar y cualquier terreno. El terreno tiene que tener los papeles y tener un requisito para poder ser comprado con subsidio. Hemos intentado buscar esa opción también, ver terrenos, pero también es más difícil por el tema de que te aumenta el ahorro. Y como decía mi compañera, es complicado para una persona de 40% tener más de lo que se está pidiendo. En estos momentos se piden 40 UF para el subsidio, que aproximadamente está ya como en 1.600.000. Aumentarlo por lo que se nos ha informado más o menos cuánto sería para un terreno, sería a 70 UF, más o menos, 370 o más, que ya es casi el doble. Entonces, para una persona que ya le cuesta ahorrar, viendo que los sueldos son bajos, es algo completamente difícil. Hemos estado viendo terrenos, hemos revisado un terreno, lo enviamos a Serviu, pero también ha tardado con la respuesta. En el tema de la tasación se nos ha dicho que lo más probable es que no se pueda comprar con el subsidio porque no pueden tampoco comprarlo con presupuesto. Y con el subsidio saldría demasiado caro para que lo compraran. También por lo que sabemos, este año no se van a comprar terrenos y no se sabe si el próximo año se van a poder comprar. En lo que hay 80 comités que todavía siguen a la espera. Para ir cerrando esta entrevista, nos gustaría saber si en este proceso, ¿qué significa para ustedes ser mujeres igual? Porque ser mujer en estos tiempos significa ser dueña de casa, significa muchas veces ser mamá y también una trabajadora. Entonces me gustaría si para ustedes tiene algún significado en especial. Sí, por lo menos para mí es un rol muy importante.
es un rol importante tratar de empoderarse como dirigente, como presidenta del comité, sabiendo que uno tiene que representar a 100 personas. Es difícil igual, porque nosotros tenemos que dejar a veces pendiente a nuestra familia, pedir permiso a nuestros trabajos. Entonces, a veces las reuniones son en la mañana, nuestro empleador a veces no entiende, o tenemos que jugar los permisos. Entonces, a veces es muy complicado. Por lo menos de mi parte, mi empleador es un 7. No tengo problema para pedir los permisos pertinentes. Pero sí sé, para mi directiva, mi presidente, mi secretaria, ha sido súper complicado. Nos sacamos la mugre, podríamos decir, en reuniones, a veces andamos con nuestros hijos y es un rol muy importante, es un rol que es mucho trabajo representar, no por un año, por varios años a nuestro comité hasta tener el anhelado, la casa propia. Ya, por mi parte yo no tengo hijos. Pero yo tengo y estoy a cargo de 2 adultos mayores, que es mi papá. Yo vivo con ellos y básicamente nosotros tampoco tenemos una casa. Entonces, igual sería como el sueño para ellos tener, si bien obviamente va a ser mía, pero sería el sueño de tener una casa propia, que yo creo que así como para mí, para muchas familias es algo completamente necesario. También yo trabajo, estudiaba, también sigo aprendiendo porque intento que siempre ser alguien mejor para ayudar a la gente. Hay de repente cursos en el MIMBU que son para ayudar a las dirigencias. Nosotros, como comentamos, tenemos un grupo de WhatsApp. Entre nosotros nos apoyamos, nos ayudamos como mujeres, casi todas son 7 ahí. Con el asesoramiento de Nilda González, y también pues el tema del trabajo es complicado, pero hay veces que hay que ver qué prioridades uno tiene. Yo perdí un trabajo por la dirigencia, por el tema de que no era compatible con las reuniones. Hay veces que las reuniones son muy encima con el Servio, muy encima con el Ceremi, te las dicen de un momento a otro, en la mañana, donde los horarios a veces nos chocan. Entonces uno tiene que aprender a equilibrar, a empoderarse, a tomarse el rol, y porque está representando no solo a una persona, está representando a más de 80 familias que están todas por el mismo sueño. Bueno, muchas gracias a ambas por estar aquí hoy hablando sobre vivienda. Adelante, estudios. Bueno, y recordarle a la audiencia que nos sigue en nuestras redes sociales. En Instagram, Atacama Escucha, y en el Facebook, Atacama Escucha. Y también envíenos su audio o video con sus relatos, con sus inquietudes, al más 569-9650-6912. 9650-6912. Vamos a la pausa. Volvemos en unos instantes. De lunes a viernes a las 8 horas, acompaña a Pancho Madero en Atacama Escucha, el espacio donde damos tribuna a las inquietudes, preocupaciones, anhelos y esperanzas de toda una comunidad. En Atacama Escucha construimos la región en la que todos queremos vivir. En Madero Radio somos la fuerza del norte. Estamos de vuelta con más Atacama Escucha para ir con el análisis editorial de Pancho Madero. Pancho. Bueno, el análisis está a la vista, ¿no? La sociedad atacameña y la sociedad chilena ve con mucha preocupación cómo el Estado no tiene la capacidad de resolver los problemas de la familia chilena del anhelo de la casa propia. Hoy día, si bien es cierto que existen políticas públicas para poder avanzar en esa contingencia, claramente los tiempos no son los más deseados, porque las esperas que tienen los comités de vivienda para acceder a casa propia son de años. Ya hemos tenido acá en Madero Radio y en Desierto Atacama Televisión como noticia la realidad de lo que están viviendo hoy día los comités de vivienda, que viven como allegados, y todos conocemos lo complejo que es
que una casa sea compartida por 3 o más familias. Por lo tanto, yo siento y creo que hay que avanzar en la materia. Creo que el Servio y el gobierno regional tienen que tener un sentido de prontitud, donde las instituciones que conforman el tejido para poder llevar adelante iniciativas de materialización de vivienda y casa propia tengan otro ritmo. Lo que les pedimos hoy día desde el medio de comunicación y como ciudadanos de a pie es que las instituciones, como dicen, que funcionen, po. Y que funcionen en virtud de acortar las brechas de los comités de vivienda para entregar viviendas, acortar el tema de las brechas de los subsidios y por supuesto también ver la posibilidad de entregarle a aquellos que necesiten vivienda terrenos para poder edificar sus casas con la celeridad que conlleve el hecho de hacerlo. La problemática de la vivienda en Chile es tremendamente compleja. Entonces, luego, ¿qué ocurre? Que de alguna forma le echamos la culpa a las tomas, ¿cierto? Le echamos la culpa o responsabilizamos a la gente inmigrante, o a los seres humanos que vienen de otro país a poder buscar una naturaleza de mejor vivir. Pero resulta que hoy día hay familias chilenas que están viviendo en tomas, precisamente porque no tienen la solución habitacional deseada, pero también por un tema de que no les alcanza para rentar, po. Entonces hoy día el problema es multisistema o multisistémico, porque resulta que por una parte los sueldos no alcanzan para arrendar una casa para vivir dignamente. Por otra parte no tienen suelo para construir sus casas. Por otra parte el subsidio llega en tiempo y forma totalmente desfasado. Y para coronar la guinda de la torta es que efectivamente no tenemos terrenos para construir y para poder avanzar en una temática tan importante como es la vivienda definitiva. Por lo tanto, sentimos y creemos que desde este programa de Madero Radio con Desierto Atacama Televisión, programa Atacama Escucha, tenemos el deber, por buena parte, y la responsabilidad de visibilizar este tema para los efectos de que las instituciones funcionen de mejor manera y podamos acortar las brechas de materializar el sueño de la vivienda propia. Claramente es un problema y aquí en Atacama Escucha lo estamos viviendo como debemos vivirlo, con la responsabilidad que conlleva el hecho de acompañar a los comités de vivienda y a estas agrupaciones de familias, de seres humanos que añoran tener definitivamente su vivienda. Durante mucho tiempo se pensó que la crisis habitacional afectaba principalmente a quienes vivían en campamentos o en situaciones de pobreza extrema, pero hoy vemos que el problema se extendió. Hay familias de clase media que no pueden comprar, hay jóvenes que postergan independizarse, hay hogares allegados no porque quieran vivir así, sino porque no tienen la capacidad financiera para sostener una vivienda propia. Y hay mujeres jefas de hogar que enfrentan con más fuerza las barreras económicas para acceder a una solución habitacional. Pancho. Atacama tiene una particularidad. Es una región que produce tanta y tanta riqueza, pero donde vivir se ha vuelto extremadamente caro. La minería genera empleo, inversión y movimiento económico, pero también presiona el mercado de los arriendos, aumenta la demanda por el suelo urbano y hace que ciudades como Copiapó se transformen en lugares atractivos para invertir. Eso puede ser positivo para el desarrollo económico, pero también genera una tensión evidente. Una ciudad puede ser rentable para quienes compren propiedades y al mismo tiempo expulsiva para quienes solo buscan vivir en ella. Y esa es la tensión que debemos discutir. Porque si una vivienda entrega una rentabilidad cercana en Copiapó al 7% anual, eso significa que para un inversionista que puede comprar propiedades o comprar suelo en Copiapó, puede ser un excelente negocio. Pero para una familia que paga ese arriendo todos los meses, ese mismo dato puede significar una carga tremendamente difícil a la hora de sostener a la familia durante el mes completo. Porque el valor del arriendo es tremendamente alto y se tiene que juntar el sueldo de la mujer con el sueldo del marido, ¿cierto? El sueldo de la familia, y a veces el arriendo supera con creces la mitad de lo que puede juntar una familia como sueldo en el mes. Entonces la pregunta es,
¿Será buena o mala la inversión inmobiliaria? La pregunta también puede ser, ¿cómo se equilibra esta inversión con el derecho de las familias a acceder a una vivienda digna? Y aquí los comités de vivienda cumplen un rol fundamental. Monse. Un comité no es solamente una lista de personas esperando una casa, es una organización social. Es gente que se reúne, que junta ahorro, que asiste a reuniones, que golpea puertas, que aprende sobre subsidios, terrenos, Serviu, entidades patrocinantes, permisos y presupuestos. Muchas veces las presidentas y presidentes de comités terminan convirtiéndose en gestores sociales, técnicos y voceros para cientos de familias. Pero hay una frase que deberíamos tener muy presente: un subsidio no es una vivienda, Pancho. Una familia puede cumplir todos los requisitos, indudablemente. Puede cumplir todos los requisitos, puede estar organizada, puede ahorrar, puede tener un rol absolutamente comunitario y el comité funcionando. Entonces, pero si no hay suelo disponible, si no hay factibilidad sanitaria, como lo decíamos al comienzo de esta nota, si no hay presupuesto suficiente o si el proyecto no logra avanzar, la vivienda sigue siendo una promesa. Y ahí aparece uno de los mayores cuellos de botella de Atacama, que lo hemos dicho en noticias y ahora lo decimos en esta entrevista, en este espacio de Atacama Escucha: el acceso al terreno. No cualquier terreno sirve para construir vivienda, tiene que ser seguro, urbanizable, con acceso al agua potable, al alcantarillado, transporte, colegios, salud, servicios, porque si construimos casas lejos de la ciudad, sin conectividad y sin equipamiento, no estamos resolviendo el problema, estamos creando otro problema y estamos poniendo un problema más sobre el problema que no es otro que acceder a la vivienda. Atacama conoce bien las consecuencias de no planificar el territorio, es cosa de salir a dar una vuelta. Tenemos quebradas, tenemos zonas de riesgo, situaciones complejas, escasez hídrica y altos costos logísticos para poder llevar el bienestar y el mínimo a todas las viviendas de Copiapó y de nuestra zona. Por eso, hablar de vivienda en esta región no puede reducirse a contar cuántas casas se entregan. También debemos preguntarnos dónde y cómo se construyen, cómo se integrarán a la ciudad y qué calidad de vida tendrán las familias que lleguen a estos nuevos barrios. Monse. Hay avances sin duda. Se han entregado miles de viviendas y la región redujo parte de su déficit. Pero el punto crítico es que la demanda no se detiene. Cada año se forman nuevos hogares, aparecen nuevas familias allegadas, suben los arriendos, crecen los campamentos y se crean nuevos comités. Por eso, el éxito de la política habitacional no puede medirse solo por la cantidad de viviendas entregadas en un periodo, también debe medirse por la capacidad de sostener un ritmo de construcción en el tiempo, asegurar el suelo bien localizado y evitar que las familias pasen una década esperando, porque esperar una vivienda no es un trámite cualquiera, Pancho. En 10 años las familias crecen, los niños crecen, las familias cambian, los ingresos se ajustan y eso es lo que hace que los arriendos suban, la salud se deteriora, los dirigentes se desgastan y muchas personas sienten que con todo lo que el sistema les pidió, que han cumplido a cabalidad con todo lo que se les ha pedido, pero que el sistema no les cumplió, el Estado no les cumplió, independientemente del gobierno. Quizás sea esa la reflexión más importante de este capítulo, queridos amigos y amigas, auditores y televidentes. Necesitamos construir una política habitacional capaz de mirar la realidad completa. El costo de vivir en Copiapó. El costo de vivir en Copiapó, el impacto de la minería en el mercado inmobiliario, la falta de suelo urbano, la situación de la clase media, de la cual muchos hacen gárgaras con la clase media y al final no les resuelven nada. Las mujeres jefas de hogar, los comités que esperan terrenos y las familias que no pueden seguir esperando de forma indefinida. Y cuando una región no logra garantizar eso a miles de familias, no estamos hablando solamente de un problema inmobiliario, estamos hablando de una profunda deuda social. Terminada esta sección, queremos invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Atacama Escucha en Instagram y Facebook. Y también que nos envíen su audio y video al WhatsApp al +569 9650 6912. Y ahora vamos con la siguiente sección del programa, que son los ¿sabías qué? Pancho, ¿sabías que Copiapó está entre las ciudades con arriendos más altos del país?
Bueno, esa no es una noticia fresca, ¿ah? Es como una suerte de refrito, porque siempre decimos que Copiapó, Antofagasta, las ciudades que albergan la gran riqueza minera, la gran riqueza industrial, son las ciudades más caras de Chile. Y efectivamente, claro, una vivienda de 70 metros cuadrados en Copiapó cuesta entre 650 y 700 mil pesos. ¿Y eso cómo impacta en el sueldo de las familias de clase media? El problema es sustantivo, profundo. El problema no es fácil. Pero resulta que hoy día estamos con esta realidad. La pregunta, estamos también llamados a cambiarla y a transformarla. Y eso se transforma con la anuencia, primero, de las instituciones que de alguna forma convocan y resuelven los problemas de la familia chilena, como es el Servio, los ministerios, los gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Por eso estamos ciertos que visibilizando este tema, día a día, conversando con los agentes de cambio, que son las autoridades, las familias, los seres humanos que habitamos este territorio, conversar y buscar la solución con un sentido de prontitud para obtener la vivienda, la casa propia y el sueño que es de todos los chilenos, que es tener su casita. ¿Sabías que una vivienda puede ser un buen negocio para invertir, pero una carga difícil para quien arrienda? Ya lo habíamos dicho, pero queremos refrendarlo en este espacio y en este segmento de la mañana. Copiapó es un buen lugar para invertir. Habíamos dicho que las propiedades tienen una rentabilidad que podrían superar el 7% anual, pero también refleja una suerte de demanda por arriendos que presiona a las familias donde buscan vivir. Si el problema está en el valor de los arriendos hoy, porque al no poder acceder a suelo, ¿ya?, al no poder acceder a casa propia, ¿ya?, las familias están obligadas a arrendar y lo que están pagando hoy día es un altísimo precio por una propiedad para poder albergar a su familia y que impacta profundamente en el sueldo familiar de la clase media. ¿Sabías que estar en un comité de vivienda no significa recibir automáticamente una casa? Bueno, los comités de vivienda son comités que se han organizado a la familia y buscan avanzar colectivamente hacia la mirada de una solución habitacional. Pero todavía deben resolverse etapas clave: terreno, factibilidad sanitaria, diseño del proyecto, permisos, subsidios, financiamiento y construcción. En el guión actual, las dirigentes que acaban de ser entrevistadas acá en Madero Radio y en Desierto Atacama de Televisión representan precisamente esa espera que a veces fatiga, esa espera que a veces cansa, que a veces también asfixia. Algunas familias buscan subsidios y otras siguen buscando el anhelado terreno para poder construir. ¿Y hasta cuándo la espera? Es la pregunta que nos hacemos desde la redacción y desde la producción de este programa. Vamos entonces con la efeméride del día. Este 15 de julio se recuerda una de las efemérides más importantes de Chile, ya que fue en este día, pero en 1971, cuando el entonces presidente Salvador Allende promulgó la reforma constitucional que permitió la nacionalización de la gran minería del cobre. Este cambio no solamente altera la estructura económica del país, sino que se recuerda también como la mayor convergencia unitaria de la política chilena respecto de una materia prima tan importante como es el cobre para Chile. No hay que olvidar y hay que refrendar hoy día, en este efeméride 15 de julio de 1971, que la votación del Congreso fue unánime para dejar que el cobre sea absolutamente chileno, ¿ya?, con la primera dimensión de la problemática del cobre, que es la nacionalización. 15 de julio de 1971, bajo el mandato de Salvador Allende Gossen, se logra esta convergencia unitaria y esta unidad política que permite al país nacionalizar nuestro cobre. Y también quisiera recordar este 15 de julio, y por cierto saludar, porque también somos un programa que de alguna manera saluda a los integrantes de nuestro equipo. Quiero desearle a nuestra amiga Fabi Gallardo un feliz cumpleaños, que lo pase plenamente en este día, que tenga mucha salud, mucha felicidad y que lo pase muy bien con sus amigos y familia. Esperamos la tortita.
Hemos llegado al final de otro capítulo de Atacama Escucha. Les habla Montserrat Rojas y junto a Pancho Madero estuvimos conversando sobre vivienda en la tercera región. En el próximo capítulo estaremos hablando sobre emprendimiento, Pancho. Así es, recordar que a esta gente linda que nos sigue, el público ciudadano que sigue a Madero Escucha, nos sigue en las redes sociales, ¿cierto? En Instagram, Atacama Escucha, Facebook, Atacama Escucha, en nuestro WhatsApp, más 569-9650-6912, para que nos manden un audio video con sus saludos, con sus inquietudes, con sus declaraciones. De esta forma nos estamos despidiendo. La comunidad habló, la sociedad ya escuchó. Por hoy silenciamos los micrófonos, pero nuestra labor continúa junto con las preocupaciones, anhelos y esperanzas de toda una región. Pancho Madero los espera en una nueva edición de Atacama Escucha. Hasta la próxima y siga en sintonía de la Fuerza del Norte.